También tengo que confesar que cuando nos metemos en temas como los que estamos viendo últimamente, en que hemos estado revisando aspectos que son indispensables para poder avanzar y aceptar los retos que tenemos como congregación en este año. Algunas veces me presento el domingo por la mañana con cierto nivel de incertidumbre, de duda. Y le pregunto a Dios, Señor, ¿será esto lo que tú quieres que se comparta? También es cierto que, como queda en el internet, algunas personas que no son las receptoras del mensaje de forma directa, lo pueden escuchar después. Pero hoy en especial he visto en las músicas la confirmación de lo que tenía que hablar. Si ustedes recuerdan, las 3 canciones, las 2 primeras alabanzas, hablaban acerca de cómo tenemos nosotros que poner nuestra vida al servicio de Dios. Cómo Dios nos busca y muchas veces nosotros tardamos en responder. Y precisamente eso es lo que hoy vamos a hablar. La última de las músicas me llamaba la atención que dijera las manos vacías. Y me llamaba la atención porque era el momento de recoger la ofrenda. Dije, ¿cómo vamos a poner eso al momento de la ofrenda? Dije. Pero lo que estaba detrás, ha hecho usted muy buena selección, lo que estaba detrás, lo que decía, vengo a poner mi vida en tus manos. El Señor no necesita de nuestro dinero. Él es el dueño del oro y la plata, pero como cristianos hemos sido llamados a ofrendar. Eso es importante que quede claro y que quede claro también a aquellas personas que nos están escuchando a través del internet. Entonces les quiero pedir que nos pongamos de pie, por favor, y busquen en su escritura la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer el capítulo 3. No lo vamos a leer todo. Tenemos ciertas limitaciones de tiempo, pero vamos a leer hoy bastantes porciones de la Escritura. Por ende, les voy a pedir que no cierren ustedes sus Biblias o sus teléfonos. Y si en su teléfono le es incómodo algunas veces conseguir las cosas, después vaya y las puede leer en el internet a través de lo que queda grabado. ¿Tienen todos? Antes de leer, quiero que me permitan orar. Filipenses capítulo 3. Bendito Dios, venimos delante de ti agradecidos por la oportunidad de poder hablar de tus cosas. Como ha orado mi hermano, pedimos, Señor Jesús, que abras nuestro entendimiento. Y especialmente, Señor, que cada cosa que digamos enaltezca tu nombre. Que cada palabra que se diga aquí sea única y exclusivamente para alabar el nombre de Jesús de Nazaret. Que seamos guiados por tu Santo Espíritu. Que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas siempre sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 14. Voy a leer yo para que quede grabado en la grabación de internet. Dice así el versículo 14 del capítulo 3. Estaré leyendo en la Reina Valera 60. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Un solo versículo. Un solo versículo será hoy la base de este mensaje. No sé si algunos de ustedes han podido ver la predicación de la semana pasada, pero esto tiene mucho que ver con la predicación de la semana pasada. La semana pasada introducíamos un concepto que es importante que en un minuto se me permita
repasar. Introducíamos el concepto de lo que es la providencia de Dios. Y establecíamos la semana pasada que la providencia de Dios es un concepto que quizás no está explícitamente dicho en la Escritura, que diga la providencia. Usted no va a conseguir esa palabra providencia. Así como usted no consigue la palabra la Trinidad de Dios, usted no la consigue. Pero a través de la Escritura, ese concepto está claramente definido y se puede inferir del estudio de la Escritura que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y la providencia de Dios también se infiere en la Escritura y es la manera en la cual Dios opera a través de los tiempos, orquestando todas las situaciones posibles para que siempre su plan se cumpla, por tanto su voluntad soberana se llevará a cabo. Y decíamos que dentro de esa voluntad soberana de Dios, dentro de ese plan de Dios, dentro de esa providencia de Dios, usted y yo, en nuestro tiempo histórico, en nuestro lugar en el cual nos ha colocado Dios, tenemos un momento, un papel, una responsabilidad. Y explicábamos la semana pasada también que queda de parte de nosotros entender esa responsabilidad y aceptar a aquello que también, y un concepto que estaremos hablando hoy, y que Patricia también ayer, yo no sabía, lo que lo iba a tocar con las damas, es el llamamiento. ¿Han escuchado hablar del llamamiento alguna vez, no? Pues mire, quiero que escuchen esto que está aquí, que vamos a poner este sonido especial. Presten atención a lo que va a salir por los altavoces. No puede cortar ahí ya. ¿Alguno sabe lo que es esto? Este es el shofar. El pueblo de Israel se movía con base en dos sonidos fundamentales. Cuando era lo que en Levítico capítulo 23 era la santa convocatoria, el santo llamamiento, se tocaba este sonido. Este es el sonido de un cuerno. Cuando el pueblo de Israel escuchaba este sonido, sabía que acontecía algo en la vida personal de ellos y en la vida del pueblo de Israel que en Levítico 23, usted lo podrá leer después con calma, se llamaba la santa convocatoria. El llamado santo. El segundo sonido que tenía el pueblo de Israel para saber cómo comportarse, y fundamentalmente en tiempos de batalla, era el sonido de unas pequeñas trompetas que cuando se sonaban con cierta cadencia, dos sonidos largos, un sonido largo, un sonido corto, un solo sonido largo, indicaba al pueblo de Israel y a los campamentos de Israel cómo tenían que moverse en ciertas situaciones, especialmente en época de combate. Pero resulta que usted y yo tenemos que aprender a tener el oído a lo que Pablo llama el supremo llamamiento. Vayan conmigo de nuevo al versículo 14. El versículo 14 del capítulo 3 de Filipenses usa una palabra, el supremo llamamiento. Y hoy vamos a ver cómo respondemos, cómo identificamos, cómo respondemos al supremo llamamiento. Mire, una de las cosas que tiene venir a las congregaciones es que se nos habla mucho, se nos da a veces mucha teoría, pero parece que se nos enseña poco cómo poner esa teoría en funcionamiento, en práctica.
Estábamos estudiando esta mañana Romanos y por allá por el capítulo 12 de Romanos dice, y también lo dice en Corintios, que cada uno de nosotros tiene una función. ¿Han leído eso? En el cuerpo del Señor, cada uno de nosotros tiene una función. La palabra que está allí en función es una palabra que usted y yo utilizamos en el castellano actual y que se podría traducir como práctica. Una persona es práctica en algo o tiene práctica en algo o usted está sacando el carnet de conducir y ¿qué es lo que hace cuando lo ponen detrás de un volante? Y a medida que lo va haciendo, va perfeccionando en la práctica hasta que le dan a usted. Y por ahí veo alguna cara de alguien que posiblemente ha suspendido más de una vez el carnet de conducir. En teoría, mientras más clases coge usted, más práctica tiene y entonces va a ser mucho más hábil en la conducción. Ojo con esto. El problema de la conducción, y un pequeño paréntesis, es que nos fiamos de que lo hacemos bien y mientras más conducimos, peor lo hacemos, porque nos confiamos. Y no le damos atención a las señales que nos indican que nos estamos saliendo, porque cuando usted conduce, muchas veces usted ya se cree que se la sabe toda. Eso también formará parte de este mensaje. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, está preso. Esta mañana nuestros hermanos nos compartían sobre las prisiones de Pablo. Pablo está preso en una cárcel, que no es una cárcel, es una casa alquilada en Roma. Observe lo que dice el versículo 14. Este hombre está en una casa alquilada en Roma. Antes de que él escriba esto, él ha tenido registrado una prisión, que ahora la veremos. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. Este hombre está en una casa alquilada en Roma y pasa 2 años en esa cárcel. Pablo conocía de parte de Dios que él iba a ser soltado de allí. Ah, pastor, pero no lo mataron allí. Pues probablemente no lo mataron en esa cárcel de Roma. Probablemente a él lo sueltan. Eso lo explicaré más adelante si me da tiempo. Y él vuelve a ser sometido a la prisión y ya con una condición absolutamente diferente. Lo veremos ahora. Entonces, Pablo no tenía incertidumbre, como muchas veces pasa cuando venimos a nuestras congregaciones y no sabemos qué vamos a hacer en ellas. La incertidumbre forma parte de nuestra vida. Yo algunas veces digo cuando, después de estar 7 años de noviazgo, nosotros nos casamos y viene nuestro primer hijo. Cuando nació nuestro primer hijo, para mí era un asunto absolutamente nuevo. Yo no sabía cómo manipular un niño. Usted no se imagina cómo sufría yo, bueno, todos los hombres, para cambiar el pañal. Era algo absolutamente nuevo. A pesar de que yo había visto cómo se cambiaban los pañales de múltiples niños, cuando me tocó a mí cambiar el pañal tuve que aprender. En aquella fecha se usaba, cuando nació mi primer hijo, nuestro primer hijo, se usaba el talco. Entalcar, limpiar. Bueno, los hombres nos ponemos como un traje de esos de astronauta para tocar aquello. Cuando empezaba a llorar por las noches, ¿usted qué cree? Que yo era práctico a la hora de levantarme. Las madres siempre se levantan porque tienen como un oído especial para eso. Tienen el oído abierto para esas señales, porque cuando el niño está durmiendo, ya se despiertan. Usted y yo, los hombres, seguimos roncando a placer y a plenitud. Y a medida que fue pasando el tiempo, yo empecé a disminuir mi nivel de incertidumbre de cómo tenía que practicar, poner en práctica mi labor de padre. Y cuando pensaba que me sabía todo acerca de cómo iba a gestionar a mi primer hijo, el segundo. O sea que tenía que aprender, y esto es lo que pasa en la congregación, tenía que aprender a disminuir mi nivel de incertidumbre porque ahora tenía que gestionar 2 niños. Bueno, en lo que me tocaba gestionar, porque vamos a ser sinceros, las damas
se ocupan un porcentaje importante de la gestión de los niños. Nosotros nos vamos a la calle y cuando venimos, aquí está tu muchacho. Ahora voy a descansar un rato y nos toca a nosotros ver cómo gestionamos aquello. Pablo no tenía esa incertidumbre, porque Pablo sabía de una manera sobrenatural, como puede acceder usted y yo, sabía cuál era su propósito, cuál era su diseño, cuál era su plan, qué tenía que hacer. Y hoy prácticamente tenemos 5 minutos para entender esto. Decía que este hombre, en una cárcel custodiado por el pretorio de los romanos, esta es su segunda prisión registrada. Dice algo que parece de locura. Quiero que se sitúe conmigo en ese momento. Quiero que se sitúe conmigo en la seguridad que tenía Pablo de qué cosas tenía que hacer él dentro de ese plan, de ese concierto de Dios, porque él sabía para qué había sido diseñado por Dios. Lea conmigo otra vez el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted cree que un preso va a tener este nivel de optimismo? A usted le detienen la policía 10 minutos para pedirle el carnet de conducir porque se ha saltado o le quieren hacer un control de lo que sea. Usted ya está pensando a cuál abogado llama. Pero la certidumbre que venía de Pablo, usted y yo la podemos tener. Vamos a ver cuáles eran las prisiones que tuvo Pablo antes de eso. Ahora está en Roma. Vamos a ver cuál fue la primera prisión en esta misma ciudad donde él escribe la carta. Vayan conmigo a Hechos 16, por favor. Vamos a verlo rapidito. La primera prisión que tuvo Pablo vino por un efecto demoníaco. Es decir, cuando usted y yo entendemos que dentro del plan completo de Dios, Él tiene para nosotros una tarea, una práctica, una función dentro de una congregación. Tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque el enemigo, que se disfraza como ángel de luz, va a intentar sacarnos del camino. Hago un paréntesis antes de leer esto. Lo he predicado muchísimas veces, pero como veo hermanos que quizás no han escuchado esta predicación, lo voy a repetir de una manera muy breve. Si usted tiene una lavadora en casa, la lavadora fue diseñada por alguien, ¿verdad? Con una función específica, ¿verdad? El diseño de esa lavadora hace imposible que usted coja un pollo, lo meta en la lavadora y salga el pollo horneado. ¿Sale horneado o no? El diseño de la lavadora, el agua, el jabón, la otra cosa que se le pone, el suavizante, tiene como intención, como finalidad que esa lavadora lave la ropa y exprima la ropa. Bueno, usted y yo hemos sido creados por Dios. Él es el gran diseñador de usted y de mí. Por eso cada uno de nosotros nace en un tiempo determinado, de una familia determinada, porque usted no eligió en la familia en que iba a nacer. ¿Quién eligió la familia que iba a nacer? A ver, el único que lo hizo fue Jesucristo. Y por allá creo que he escuchado a mi hermano Henry. Sí, entonces cuando usted y yo nacemos con capacidades. Esas capacidades que usted ve que coge un niño de 2 años y lo pone aquí, y el niño pim, pim, lo ve usted por el internet, pim, 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 y este niño, Isaac, eso es una capacidad, eso no es un don. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, se convierte. Usted ha nacido con ese diseño, con una intención. Si usted es lavadora, será lavar. Usted quizás ha probado en la iglesia muchas veces ser músico y los hermanos se le acercan a usted o le dicen a usted, o usted quiere cantar, no, yo quiero ser cantante en la iglesia. Entonces usted se pone a cantar y los hermanos le dicen, qué maravilla, cómo predica usted.
Y usted va saltando de posiciones en posiciones, de actividades en actividades, y la función del pastor, de los líderes, de la esposa del pastor, es llevarle a usted a que usted tenga un encuentro con Dios y que sea el mismo Señor el que le indique para qué le ha diseñado usted. Mire, si usted es lavadora, no es frigorífico. No se empeñe. No se empeñe. Porque cada vez que usted intente cantar, aquella lluvia va a venir desde los cielos. Entonces Pablo tenía muy claro para qué había sido llamado, y lo vamos a ver más adelante. Y esa certidumbre, esa confianza de que sabía Dios, que sabía Pablo para qué lo había diseñado Dios, la vemos aquí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pablo está en Filipos, esta ciudad macedónica. Vayan conmigo al versículo 16. El versículo 16 dice esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo había estado en los versículos anteriores. Se había conseguido una mujer llamada Lidia, por ahí la ves en el versículo 14. Esta mujer recibió de parte del Espíritu de Dios, que se abrió el corazón de ella. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Estaba atenta, fue bautizada, versículo 15, y le dio hospedaje, casi obligatorio. Nos obligó, dice la Escritura, a quedarnos en su casa. Pablo, ¿quiénes estaban en este viaje? Pablo, Silas, Lucas, el médico amado, el que escribió esto, y un pequeño joven llamado Timoteo. ¿Han escuchado la epístola de Timoteo? Está allí, lo ve en el capítulo 16, los primeros 2 versículos, de 3 versículos, ahí está Timoteo. Timoteo está en este viaje. Pablo sale de la casa y se va a la oración, porque ¿qué era lo que hacía Pablo? Como no había sinagoga en ese momento allí, si usted lo ve, posiblemente no había una sinagoga como tal, Pablo va a donde se hacía la oración. Y cuando está yendo a la oración, mire lo que acontece. Versículo 16. Nos salió un encuentro de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Es un demonio, un diablo, un cachudo. Uno de los emisarios de Satanás. Y miren lo que decía esta señora. Dice, versículo 17, seguía a Pablo y decía la verdad. La publicidad que estaba dando era buena. ¿Qué decía? Oigan, todos los que me han escuchado a mí con el espíritu de adivinación que hacía que mi familia ganara y mis amos ganaran dinero, tengo que decirles que estos hombres que están aquí, versículo 17, siervos del Dios Altísimo. Y aparte de eso, les predican, les enseñan la manera, el camino de salvación. La Nueva Traducción Viviente lo habla con mucha claridad. Imagínense, usted sabe lo que es el diablo. Usted dice, bendito Dios. Pero ojo con esto. Pablo sabía muy bien para qué lo había llamado Dios. Y el diablo hace las cosas mal. Aun cuando la publicidad parecía buena, lo que quería el enemigo, y lo hizo mal, pero Dios escribe derecho en renglones torcidos, era que Pablo fuera preso. Sigan conmigo. Está siguiendo Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero lo hizo por muchísimo tiempo. Pablo aguantando ahí. Pimpín aguantando ahí, la mujer atrás, y él aguantando ahí. Pablo tenía paciencia. Si usted lee la Nueva Traducción Viviente, dice, Pablo se exasperó. Si usted no lo tiene allí, lo va a leer, dice, sí. Más desagradando a Pablo. En la Nueva Traducción Viviente, los que lo tengan lo podrán leer, su rey se exasperó. Pablo dijo, wow. ¿Saben lo que hizo con Pablo? Pablo era ser humano. Pablo se cansó. El enemigo logró sacar a Pablo de su tranquilidad. Voy a seguir leyendo. Me van siguiendo, ¿no? Cuando usted entiende su propósito,
Cuando usted tiene su diseño, usted se mantiene incólume, a pesar de lo que venga, a pesar de que usted se equivoque, porque usted se va a equivocar en el ministerio. Usted va a venir a la congregación, va a decir, sí, Señor, ya he entendido que soy un horno de microondas. He entendido, Señor, que soy un frigorífico, que soy una lavadora. He entendido cuál es tu diseño para mí. He entendido que como soy congelador, yo tengo que congelar. Yo sé lo que tengo que hacer. El enemigo va a buscar la manera de que usted se salga del camino, cometa algún error, pero Dios en su providencia, si usted entiende esto, Dios lo va a transformar para bien. Mire lo que sigue. Viendo, dice, te mando, versículo 18, te mando en el nombre de Jesucristo, o sea que era un diablo que estaba allí, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué fue lo que hicieron? Se la pusieron fácil al enemigo. Bueno, la historia es que meten preso a Pablo y a Silas. No meten preso a Lucas, seguro que puso pies en carrera, posiblemente. No meten preso a Timoteo, que era un muchacho de unos 14, 15 años. Pero se cogen a Pablo y a Silas, les meten preso, pero Dios, que con esto estaba enseñando también a Pablo, no se crea que Pablo se sabía todas, ¿eh? Pablo tuvo que pasar exactamente lo mismo que nosotros. Esto que está aquí sucede en el año 51. La carta se escribe 10 años después. Eso se llama la madurez espiritual, el recorrido espiritual a través de la lucha diaria, de lo que llaman en algunos de nuestros países la brega, el desgaste en el ministerio, el aprender, el arrodillarse. Ninguno de nosotros, ninguno, inclusive este pastor y su esposa, estamos exentos de equivocarnos, pero lo que no puede ser eso una excusa para no volver a levantarnos y seguir adelante. Conociendo que dentro de ese plan de Dios yo tengo una responsabilidad que cumplir. Miren lo que acontece, se lo voy a contar por efecto de tiempo. Lo que acontece es que los meten presos. Pero Dios, que va a cumplir su propósito, su diseño, su plan, en su gran providencia, manda un terremoto. Lo han leído antes, ¿no? Versículo 26. Porque estaban metidos en lo profundo del calabozo, allá, en lo último. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y todas las puertas se abrieron. Fíjese cómo es Dios. Esto hizo, el versículo 33, que, mire cómo transforman las cosas malas en cosas buenas. Versículo 33, ¿qué fue lo que aconteció? Que el carcelero se bautizó con él todos los suyos. Pablo conocía y estaba aprendiendo. Ay, no, yo no vuelvo a esa iglesia porque, mire, un día fui a hacer algo y me equivoqué. Ay, qué vergüenza. No, usted siga para adelante. Usted no se desanime. Porque van a venir grandes problemas en su vida cuando está aprendiendo a ejercer lo que Dios le ha llamado a hacer a usted. Esto es una lucha constante, pero una lucha en la victoria. Ahora lo veremos. Esta es la primera vez en que Pablo le meten preso. Pero resulta que le meten preso después. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21. Esta segunda le lleva a él a Roma. Esto sucede 7 años después de la primera cárcel, entre 6 y 7 años después de la primera cárcel. Pablo ya había corrido tiempo en el ministerio. Si bien la primera era un ataque satánico escondido,
Oye, estos hombres son predicadores, siervos del Dios Altísimo. Usted tiene que tener cuidado, ¿eh? Cuando lo alaban a usted, descuídese. Pablo le dice a Timoteo más adelante, oye, desconfía de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de lo que hablas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los demás. Dice la Escritura, ¿no? ¿Lo han leído? Esto es solamente comunicación con Dios. ¡Ay, qué bien predica usted! ¡Cuidado! A uno se le sube el pecho. Usted, cuando ejerza su ministerio, cuando haga la práctica de lo que usted tiene que hacer, tiene que tener muchísimo cuidado. Segunda vez que es hecho prisionero. Aquí otra vez le tienden una trampita a Pablo. Pastor, ¿le tienden una trampita a Pablo? Pues sí, le tienen una trampita a Pablo. Pablo más adelante dice, cuando habla con Timoteo, que Timoteo es uno de los que está presente con él a partir de aquel momento, de hecho de los apóstoles 16, que prácticamente ha estado todo el tiempo, él le dice, la ley es buena si se usa legítimamente. Esta es la segunda vez en la cual a él lo ponen preso. Y lo ponen preso por una razón muy sencilla. Mire, como los hermanos tienen que, un minuto nada más para explicarlo. Cuando a Pablo llega a Jerusalén, en este momento se encuentra con Santiago, el hermano del Señor. Y Santiago le dice, oye, la predicación y lo que estamos haciendo nosotros está levantando problemas afuera. Esta mañana nos enseñaban que si afuera se nos oponen, nosotros tenemos que hacer lo que la Escritura nos manda. Dice, ¿verdad? Pues Pablo recibe de parte del apóstol Santiago, muchos comentaristas dicen que este es el peor error, pero Dios voltea todo para bien, de Pablo, que se dejó influir por Santiago. Miren lo que dice. Versículo 21. Se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles que apostaten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces le dice Santiago, oye, para apaciguar esto, usted no puede tener que hacerse amigo de la... Santiago también era hombre y se equivocaba. Nosotros no podemos quitar la humanidad de la Escritura. Le dice, oye, ¿sabes lo que van a hacer? Mira, aquí hay 4 hombres, vete con ellos al templo y paga los votos. Ojo con esto. Esos votos que estaban, era un voto muy sencillo, era el que estaba más abajo en la ley mosaica. En todas las leyes que te había dejado Moisés, esa era la más sencilla, la más bajita. Requería 7 días de no tomar vino. El vino había que tomarlo porque era la manera en que usted no sufriera problemas intestinales ni estomacales, porque el agua se mezclaba con vino. No comía carne, pagaban una tórtola o un palomino, 7 días y se acababa. Entonces Pablo accede a eso. Pero cuando está accediendo a eso, se consigue con que hay los malos, los que los perseguían, están allí. Lo denuncian y lo meten preso. ¿Usted cree que Pablo no aprendió? Que Pablo aprendió, en la Escritura lo vemos. Esta es su segunda vez que le meten preso. Mira lo que pasa aquí. Lo meten en una fortaleza y lo mandan a Cesarea. Pero vamos un momentito al capítulo 23. Era tanto lo que el enemigo quería acabar con Pablo, que dice que en el capítulo 23, en el versículo 12, 40 hombres habían jurado no comer ni beber hasta que lo mataran. ¿Lo está leyendo conmigo, versículo? 40 hombres habían jurado no comer ni beber. Y usted, cuando usted está haciendo las cosas de Dios, no importa que se equivoque, no importa que la gente de afuera le diga a usted cosas, Dios va a estar en control. Si usted sigue leyendo aquí, dice, eran más de 40, versículo 13, los que habían hecho esta conjuración. Esto seguro que eran celotes, probablemente eran celotes significaban los del puñal.
Eran personas que con toda seguridad tenían la intención de jugarse la vida en esto. Si no, no hubieran hecho este voto. Versículo 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Hicieron una trama, como algunas veces sucede, cuando usted está haciendo las cosas de Dios, cuando usted entiende, espera, Dios me ha llamado a mí a servir en Calahorra, en Tudela, en Logroño, donde sea, en esta condición, esta característica. El enemigo va a buscar sacarle a usted, como hizo la primera vez con Pablo, en el capítulo 16, ¿verdad? Que lo hemos visto, de hecho, los apóstoles, y en la segunda vez va a haber conjura, va a buscar que usted se equivoque. Pero no deje de hacer la obra por miedo a equivocarse. Porque Dios en ese plan perfecto, si usted está alineado con Él, y ya lo veremos, Dios le va a respaldar. Mire el versículo 23. Mire lo que mandaron para proteger a Pablo. Versículo 23 del capítulo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. ¿Lo están leyendo? 70 jinetes y 200 lanceros. Pues resulta que el sobrino de Pablo se había enterado de la conspiración. ¿Usted cree que eso es casualidad? Eso es Dios operando en su providencia para que el plan de él se cumpliera, para que Pablo siguiera aprendiendo cómo Dios le estaba cuidando. Por eso es que Pablo, después de aquí, lo mandan a Cesarea, y de Cesarea sale disparado. Él está en Jerusalén, lo mandan a Cesarea, y de Cesarea sale disparado para Roma, y entonces llega a Roma, y desde Roma escribe esa carta a los filipenses que hemos leído, y le dice: yo sigo al supremo llamamiento. Es que hay una tercera vez en la cual Pablo cae preso. Vayan conmigo de nuevo a Hechos, pero vamos al último capítulo de Hechos. El versículo 30 nos dice que Pablo, en esa casa alquilada, él siempre había querido ir a Roma. Él había entendido para qué Dios le había traído a este mundo. ¿Usted ha entendido para qué Dios le ha traído a esta iglesia? ¿Usted ha entendido para qué cosa está hoy aquí escuchando este mensaje? ¿Usted ha entendido por qué en algún momento de su vida alguien, su abuela, su esposa, su novio, su novia, su compañero de trabajo le habló del cristianismo? Aquí está la respuesta. Hoy la estamos poniendo delante de sus ojos para que usted responda de manera correcta. El versículo 30 del capítulo 28 nos dice que Pablo estuvo 2 años en esa casa. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Dios le montó una iglesia en Roma. ¿La está viendo? ¿Se equivocó Pablo? Sí. ¿Se exasperó? Sí. ¿Se metió en lo que no tenía que meterse yendo al templo? Sí, aunque ojo con esto, eso era una tontería. Pablo ya había cumplido preceptos de la ley que eran muy pequeños, excepto uno que lo había hecho por la presión, porque circuncidó a Timoteo, capítulo 16. Porque era griego, entonces lo circuncidó. Vamos a quitar problemas de encima. Es una decisión humana y personal. Pablo era humano. Usted y yo somos humanos, pero esa humanidad no nos va a garantizar o no nos da patente de corso para que usted y yo pequemos. Ojo con eso. Usted y yo tenemos que, habiendo aprendido esto, ir en un proceso ascendente. A Pablo luego le meten preso otra vez. La última vez que le meten preso es en el año 66. Vaya conmigo a Timoteo.
¿Por qué Pablo dice en el 3:14 de Filipenses, dice, prosigo a la meta? Porque Pablo dentro de él sabía que aún le quedaba tiempo para hacer. Vamos a Timoteo. En la segunda epístola a los Timoteos. A Timoteo, vamos a la segunda. En el capítulo 2, en el versículo 9, ya cambia el contexto completamente. Esta segunda prisión, o la tercera, que no está registrada en Hechos de los Apóstoles, pero que es evidente que ha sido una prisión, lo entendemos porque ya no está en una casa alquilada, sino que está en una celda. Versículo 9. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Ay, no, pastor, mire, desde que me metí en la iglesia, problema tras problema. Bueno, Dios está trabajando con usted. Si usted hace lo que hizo Pablo, usted se somete a Dios. Dice, Señor, muéstrame para qué estoy aquí. Ah, Señor, tú me has traído a la iglesia únicamente para que mueva sillas. Lo voy a hacer. Señor, tú me has traído a la iglesia únicamente para que trabaje pintando las paredes de la iglesia. Lo voy a hacer. Y todo lo que hagáis, dice en Colosenses, ¿verdad? Hacerlo para el Señor. ¿Está claro? Yo no sé. Mire, ¿usted qué cree? Que yo disfruto. Sí, yo disfruto poniéndome aquí, no lo puedo negar. Me gusta enseñar. Pero yo lo hago con temor y temblor. Yo quiero cumplir lo que Dios quiere que yo haga. Entonces Pablo está allí. En el versículo 9 está en una cárcel. Pero eso no le impide a Pablo que, estando consciente para lo que él había sido llamado, podamos nosotros también, se lo enseñó a Timoteo, y podamos nosotros saber para qué ha sido llamado usted y yo. Por nosotros hemos sido llamados para alguna cosa. Esta es una serie que predicaremos más adelante. Usted y yo hemos sido llamados a servir. Pero servir con un objetivo claro. Vaya conmigo, por favor, si les parece bien, allí mismo. En ese mismo capítulo, en el capítulo 1. Pablo tenía con una absoluta claridad para qué había sido, y aquí usa la palabra constituido, el versículo 11. De aquí agarraremos para la próxima predicación, porque esto hay que dárselo por fascículo, ¿no? Para que venga. Lo dejamos así con un poquito de hambre para que la próxima semana esté otra vez por aquí. En el versículo 11 dice, yo fui, esta constitución que uso allí, es una palabra que es una de las mejores palabras que existen en el griego y que vienen de respuesta a lo que usted oye el chofar y responde. La palabra, la voy a decir para que quede grabada allí por si alguien la escucha, es titemi. La titemi en la Nueva Traducción Viviente se puede traducir como ordenado. ¿Ustedes han escuchado que en la iglesia católica o en algunos lugares ordenan a alguien? Lo ordenaron obispo. Es porque ha respondido al chofar, al llamado, al kleitos de Dios. Ha respondido, ha dicho, heme aquí, como dijo Pablo, heme aquí, como dijeron los profetas, heme aquí, y entonces empieza a ejercer lo que Dios tiene para usted en un diseño específico. ¿Se va entendiendo esa parte, no? Vamos terminando. Mire, Pablo tenía claramente para qué Dios le había diseñado. Mire, y usted y yo seguro que alguna de estas cosas podemos hacer. Del cual yo fui constituido, lo está leyendo conmigo, versículo 11, predicador. Predicador tiene que ver, y no tiene que ser usted Pablo. Usted puede ser una lavadora, una bicicleta, un horno a microondas. Usted puede ser predicador.
Predicador tiene que ver con la proclamación de un mensaje, el mensaje de salvación. Es que estamos en el último capítulo de Mateo, nos dice que usted y yo tenemos que ir y hacer, enseñándoles y bautizando. Dice, ¿verdad? Pues mire, Pablo dice, yo fui constituido predicador. La predicación, que es la palabra que significa llevar un mensaje, usted lo tiene que hacer. Pero aparte dice, apóstol. Observe que ese apóstol que está aquí está con letra, con A pequeñita, ¿la ve? Siempre ha habido, usted ha visto por ahí gente que de iglesias que dice, el apóstol tal. Bueno, nosotros particularmente decimos que ya no, los apóstoles del Señor ya no los hay. Pero este apóstol que está allí, apóstolos, significa y tiene que ver con la credencial. Si lo primero tiene que ver con el mensaje, la primera parte, predicación, tiene que ver con el mensaje. Yo tengo que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, todos. Todos. Esta otra parte de apóstoles, los apóstoles, tiene que ver con la credencial, esa autoridad, ese embajador. Usted es embajador, usted tiene la credencial de Dios, usted lleva la chapa. En nuestros países es muy común que usted tiene un amigo en la policía y le dé una chapa. Y usted va por la calle chapeando a la gente. Lo detiene un policía, ¿sí o no? Lo detiene un policía porque usted se ha comido 20 semáforos, ha saltado 4, se ha llevado una abuela por delante y cuando lo detiene, usted saca la chapa. Usted tiene una chapa. Es su credencial de mensajero, de embajador, porque dice en 2 Corintios que somos embajadores del Señor. Usted representa a Dios. Su vida tiene que ser la representación de Dios. El pastor que se entera de muchas cosas. Pastor. Lo he contado una vez. Una persona en la iglesia desaparece. Desaparece. Y el pastor va conduciendo así, cándidamente, ¿no? Y el pastor hace esta operación. Estaba la persona en un lugar que no tenía que estar, consumiendo lo que no tenía que estar. ¿Usted cree que esa persona puede ir a predicar? ¿Puede ir a decir que es cristiana? Cristiano, cristiana, no. Por ende, Pablo dice, fui constituido, fui ordenado, acepté. Estoy en mi función, en mi diseño de predicador, de apóstol. Pero es que ahora dice, maestro. La palabra maestro que está aquí tiene que ver con la enseñanza. Su enseñanza tiene que ser correcta, ajustada a lo que dice la Escritura. Entonces, mi hermana, ¿qué podemos concluir hoy? Usted tiene que ir a Dios y averiguar cuál es su diseño. Su diseño es predicar. Aquí está el púlpito. Su diseño es enseñar a los niños. Ahí hay niños. Pero todo el edificio tiene que crecer en conjunto, cada uno ejerciendo su práctica, su función, para que podamos llevar adelante esta congregación y lo que viene por delante. Pablo lo tenía muy claro, y yo le pregunto, ¿lo tiene usted claro? ¿Ha respondido al shofar de Dios? ¿Ha respondido al llamamiento santo de Dios? Y esto Pablo no se lo dice a Timoteo solamente aquí una vez. Si usted va a la primera epístola de Timoteo también lo verá. Usted lo ve en el 2:7. Así era de importante para Pablo. Yo les animo hoy que vamos a entrar en un minuto, un tiempo de oración, que usted vaya y le pregunte a Dios, Señor, como decía, cuando yo tenía un jefe, cuando me llamaba yo tenía que decir, ¿para qué soy bueno? Bueno, vaya usted y le pregunta a Dios, Señor, ¿para qué
soy bueno. Amén. Vamos a ponernos en pie.